Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Números, ya estamos llegando al final. Estamos por el capítulo 27, ya terminando el capítulo 27. Y hoy vamos a ver lo que es la sucesión de Moisés con Josué. Moisés va a dejar el mandato, ya está pronto a morir, ya está en los últimos días en cuanto a la lectura, y vamos a ver que aparece un nuevo hombre, aparece un hombre que ya conocemos, un guerrero. Hola Lizzy Torres, ¿cómo andás? Se escucha bien, ¿no? Quiero que me digan si se escucha bien para continuar con el estudio, así sigo tranquilo. Así que bueno, les doy la bienvenida a todo el grupo, que ahí se están conectando, que ahí se están sumando. Así que bueno, entonces, hoy vamos a ver Josué, que es designado como el sucesor. Muy bien, se escucha bien, me alegro. Bueno, vamos a ver que en el capítulo 27, versículo 12, vamos a ver que acá ya es el último mandato ya va a suceder, tenemos a Moisés como sucesor. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo andás? Miguel de Chile, ¿cómo andás? Saludo a tu esposa, a Débora, a Catherine, o Caterín, no sé, porque se dice de las dos maneras. Yo tengo alumnas que se llaman Caterín y Caterina y Catherine, es como que se me complica. Es como que también hay un nombre, por ejemplo, Jimena, que se escribe con G, con J y con X, ya, y a veces nos complicamos un poco con los nombres. Tony Aguilar, ¿cómo andás, Tony? Ahí de México, gracias por estar ahí, hermanos. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver que nos va a hablar acerca de la sucesión de Moisés, que ahora va a estar como líder Josué. Después aparece nuevamente la ley ceremonial, vuelve a aparecer las ofrendas mensuales para el día de reposo, pero esto ya lo estudiamos, ya no hace falta, ya tenemos que tener la misma lectura de saber de qué está hablando cuando aparece el aceite, cuando aparece la harina, cuando aparece el cordero. Eran tipos de holocaustos, sacrificios, ofrendas, que ya lo estudiamos en Levítico y no hace falta que nos pongamos de vuelta a estudiar porque, a ver, si bien es repetitivo, nosotros ya lo estudiamos, pero al ser repetitivo es porque está dando un énfasis en la importancia de las ofrendas, en la importancia de los sacrificios. Ahora, y más cuando están pronto a llegar a la tierra prometida. Este es el objetivo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos habla las escrituras acerca de Moisés y de Josué. Bueno, versículo número 12 del capítulo 27. Es acá donde habíamos dejado el último estudio. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Bueno, acá lo que está haciendo Jehová, lo está haciendo a Moisés que suba al monte. Recuerden que están en las llanuras de Moab, frente al río Jordán, y ya tenían la tierra prometida enfrente. Entonces ahora les dice que a Moisés que suba y que tenga el panorama de lo que era la tierra prometida. Entonces en el versículo 13 dice: después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos que Dios ya primero había muerto María, la hermana, en el desierto. Ya en el capítulo anterior, 2 capítulos atrás, había muerto el hermano Aarón, y ahora ya Dios está anunciando la muerte de Moisés. Entonces acá estamos viendo que le está diciendo, cuando les dice, serás reunido a tu pueblo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo que va a ser reunidos con todo lo que son su pueblo, que eran de sus padres, todo lo que comienza en Abraham, hasta todos los justos, los piadosos. Cuando hablamos de hombres antes de Abraham, por ejemplo, Abel, por ejemplo, tenemos, bueno, aparece Enoc, personas que no eran del pacto de Abraham, pero eran personas justas, hombres justos que nos habla de que hay salvación en ellos. Entonces acá se está por reunir con su pueblo, o sea que iba a estar en presencia, con toda la paz y la tranquilidad de estar con sus hermanos. Entonces nos dicen, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Entonces acá estamos viendo de que, a ver, les explico un poquito cómo es esto. Antes de Cristo, lo que existía era el Seol.
el Seol, por un lado, que era un lugar de tormento, que era a donde fue Coré, que era donde estaba, cuando vemos la historia de el rico y Lázaro, lo que vemos es que el rico y Lázaro, vemos que Lázaro estaba en lo que conocemos como un paraíso, como un lugar de reposo, y vemos que estaba por otro lado el lugar de tormento. Esto se llama el Seol. Entonces, bueno, acá Moisés se estaba reuniendo con su pueblo en lo que es en el lugar de paz, de tranquilidad. Luego, cuando Cristo muere, lo que hace es que todos los santos vayan a la presencia de Dios. Esto es lo que es la diferencia para que podamos entender. Entonces, bueno, a ver acá, bueno, Caterina, Caterín, no sé cómo decirte, pero bueno, te digo Caterina o como me vaya saliendo. Sí, Cristian está trabajando. Sí, hoy hablé un ratito con Cristian. Catherine, ahí está. Catherine, bueno, ahí está. Se escribe Catherine. Sí, porque yo tengo alumnos que tienen los nombres, entonces a veces siempre cuando hablo se pronuncian de muchas maneras. Y más que los nombres no tienen falta de ortografía, se escriben como están registrados, entonces se pronuncian de una manera, de otra. Entonces, pero bueno, en algunas por ahí acierto. Doris Castaño, ¿cómo andás, Doris? Ahí saludo a Doris, que es de México. Gracias por estar ahí. Y estamos viendo en la sucesión de Josué, que va a ser el líder ahora. Entonces acá vemos que el Señor ya está diciendo, bueno, te vas a reunir con Aarón, con María, con todo tu pueblo. Versículo número 14. Pues, fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sim. ¿Qué es lo que le está diciendo ahora? Es tiempo de morir, Moisés. Fuiste rebelde. Y decimos, si Moisés fue rebelde, ¿qué es lo que me queda para mí? Más sí, nos volvemos al mundo. Más sí, ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué hizo? ¿Mató, robó, fornicó, adoró dioses extraños? No, no. El Señor le había dicho de que le hable a la roca y le pegó a la roca. Y le habló al pueblo y les dijo rebeldes. Ese era el pecado. Y nosotros decimos, wow, si por eso Moisés ahora lo está llamando, porque fuiste rebelde, le está diciendo el Señor. Fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sim, en rencilla de la congregación. Dice, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de las rencillas en Cades, en el desierto de Sim. Bueno, entonces acá estamos viendo de que recuerda cuando Moisés golpea la roca 2 veces, cuando les dice al pueblo, pueblo rebelde. Bueno, acá lo que estamos viendo es que parece algo simple, algo tan sonso, podríamos decir, bueno, tanto. Bueno, lo que tenemos que entender es que Moisés ya estaba pensando que él tenía el poder en su vara, pero el poder estaba en la palabra y el poder lo tenía Dios. Por eso, en un momento Moisés, cuando estaba delante de este pueblo, había dicho, quiere que les demos agua, como diciendo que les demos. Moisés y quién más. Está bien que Moisés era un ministro del poder de Dios en ese momento, pero Moisés ya estaba como, acá está diciendo que no había santificado a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que muere sin ver la tierra prometida. Este es el único pecado que aparece en Moisés. Entonces, estamos viendo lo que es la gravedad del pecado. Por eso lo que tenemos que entender que en Cristo no hablamos de pecadito o no hablamos de pecadón. Estamos hablando de pecado. El pecado conlleva una gravedad. Acá lo que entendemos es que esta gravedad del pecado, ¿cómo se ve delante de los ojos de Dios? Nosotros podemos decir, bueno, es algo chiquito, no pasa nada, un pecadito, una mentira piadosa. Bueno, después de todo, Dios es bueno, Dios es amor. No, Dios es santo. Entonces el pecado es pecado. Pero el tema, la diferencia es que ¿por qué a Moisés se le exige más? ¿Por qué a Moisés un pecado le impide que vea la tierra prometida? Porque de última podríamos decir, bueno, que llegue de viejo a la tierra prometida y que muera en paz y feliz, podríamos decir nosotros, con un espíritu buenista. Pero lo que tenemos que entender es de que Moisés se le dio mucho. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Tuvo privilegios que ningún hombre en la tierra tuvo. Le dio la ley, le dio la palabra, le reveló el tabernáculo celestial. Era algo increíble la relación que tenía con Moisés. Por eso mucho se le demanda. Lo mismo que el rey David. ¿Qué es lo que pasó con el rey David? El rey David, una vida intachable. Decimos, wow, de niño era obediente, era valiente, era trabajador,
él era prudente, era un hombre de Dios, después mató a Goliat, era un hombre de ejército, trabajador, esforzado, todo por derecha. Después lo persiguió Saúl y escapó, y aún así decía que nunca iba a tocar al ungido, y decimos, wow, qué hombre de Dios, qué hombre. Y después terminó siendo rey, el mejor rey de todos los tiempos fue. Entonces, ¿pero qué pasó? Tuvo relaciones sexuales con una mujer casada y manda a matar a su marido. Nosotros podríamos decir, bueno, un pecadillo dentro de todo, no pasa nada, o es grave, pero depende cómo lo mires. Y bueno, y vemos que ese pecado, que lo podemos ver como algo grave o algo como algo simple, lo podríamos ver nosotros, pero delante de los ojos de Dios es la gravedad. ¿Por qué? Porque a David le había dado mucho. Por eso les dice, si te di todo lo que me pediste, y si me hubieses pedido más, más te hubiese dado. Pero ¿por qué tuviste que ver la mujer de tu prójimo? Entonces vemos que el castigo para David por ese acto, que podríamos decir, bueno, se arrepiente y ya está, no, eso llevó a que el hijo producto del adulterio muera. Después hace que esa maldición llegue a su familia. ¿Qué es lo que pasó? Tiene un hijo que se llamaba Amnón y que tuvo relaciones sexuales con su hermana, con su media hermana. Entonces, con esta hermana, con Tamar creo que era, cuando tiene relaciones sexuales, aparece el hermano de Tamar, porque recuerden que tenían muchas mujeres también, Absalón, y mata a su medio hermano Amnón. Después, Absalón usurpa el trono como rey. Entonces vemos que todo lo que tenía que pagar por consecuencias del pecado. Entonces podríamos decir, bueno, pero un pecadito, todos somos pecadores, somos... Pero bueno, lo que tenemos que entender es la santidad de Dios, que la santidad de Dios no tiene compatibilidad con el pecado del hombre, sea pecadito o pecadón. Y cuanto más el Señor te da, más te demanda. ¿Qué es lo que significa? Cuando más nos demanda, es cuando más nos está dando. Por ejemplo, ahora el Señor nos está dando mucha palabra, nos está dando muchos estudios, mucha revelación, nos está dando hambre, hambres que queremos estudiar, que leemos, que nos llenamos, que nos gozamos. Bueno, esto todo viene de parte de Dios. Entonces nos está dando tesoros inmensos el Señor. El tema es que cuanto más nos da, más nos va a exigir. El Señor nos está demandando niveles más altos de santidad a nosotros, porque nos está dando mucho. ¿Se entiende? Por eso es conforme a lo que Dios nos va dando. Habrán cristianos, bueno, que sabrán un poquito de Biblia y caminarán lo mejor posible y bueno, capaz que es lo que Dios le dio y no se le demandará mucho más. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo, los principios de cómo Dios juzga. Entonces acá estamos viendo de que en Cades había pecado Moisés, entonces le está diciendo que no iba a entrar por rebelde. Y suena feo hasta porque decimos, wow, rebelde Moisés. Si Moisés es rebelde, yo soy el anticristo. Lo único que puedo decir. Entonces, en el versículo número 15 nos dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, dice, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Bueno, acá vemos que a Moisés ya sabía que él tenía un llamado, ya sabía que tenía 120 años, ya sabía que, fíjense lo que es la vida de Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto a solas y 40 años en el desierto siendo líder de un pueblo rebelde. 120 años. Yo calculo que Moisés dijo, bueno, me voy a jubilar, ya está, ya cumplí la voluntad de Dios, milité la buena batalla, pero aún así lo que está hablando, estamos viendo acá cómo le interesa al pueblo, cómo tiene carga, cómo tiene peso. Por eso dice en el versículo 16, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Entonces lo que está viendo es que ahora se está preocupando, ¿por qué? Por poner un líder, porque alguien que lo tiene que, el sucesor. Pero el tema es que esto no es por arte de magia. Esto no es que decimos, bueno, a ver, Moisés va a morir, ¿quién se levanta? ¿No hay nadie? Ah, bueno, voy yo de pastor, voy yo de líder, voy yo que no, nunca leí la Biblia, pero bueno, después de todo lo pongo, esto me fortalece, con eso calculo que ya podemos ser pastores. Y ahí se presentan y ahí están pastoreando. Pero no, Moisés estuvo preparando a un hombre, estaba preparando discípulos. Recuerden que él tenía a Josué.
También andaba Caleb también, o sea que él discipulaba, él levantaba hombres valientes, guiaba hombres. Por eso vemos que era un buen maestro, porque el maestro es el que tiene discípulos. ¿Que cuál fue el problema de Josué? El problema de Josué es que él era un guerrero. Él no era un líder como Moisés que preparaba para las generaciones futuras. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es preparar generaciones futuras, un semillero, preparar personas idóneas para que el día que uno no esté o cuando sea el momento, que Dios los utilice. Pero vemos que el sistema religioso es tan egoísta que solamente podría decir yo soy Moisés y no hay más Moisés. El día que se muere se cierra la iglesia. Y eso es la tristeza más grande que puede haber en una iglesia. ¿Por qué? Porque no continúan los ministerios, porque no se van levantando personas, no van preparando a nadie. Por eso Josué, como no era, él era un guerrero, pero no era un maestro, no era una persona que levantaba discípulos. ¿Qué es lo que pasó cuando muere Josué? Muere Josué y aparecen la etapa de los jueces. Y ahí vemos la etapa de los jueces, donde es la etapa más oscura de las escrituras. ¿Por qué? Porque el pueblo, la palabra siempre decía lo mismo, y el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y era algo cíclico. Llegaban al fondo, al juicio, a tocar fondo, Dios los levantaba, se prosperaban, iban bien, después caían en la apatía, después y volvían, y era cíclico. Entonces, ¿pero por qué andaban todos así, sin líder? No aparecía nadie, porque Josué no había preparado a nadie. Entonces fue una generación perdida. Murió Josué, no había ningún sucesor. Y esto es lo triste, por eso nosotros debemos preparar discípulos, debemos preparar hombres de palabra, hombres con temor de Dios, hombres que sean preparados y capacitados. De esto se trata. Por eso cuando Moisés, vemos que en un momento Josué le dice, acá están todos profetizando, como que para que vaya y les diga algo. Y Moisés le dice a Josué, decía, no, pero lo que yo más quiero es que profeticen todos. Entonces ahí vemos la excelencia de un buen maestro. Un buen maestro va a preparar, va a capacitar, los va a discipular, los va a seguir, va a ser severo, porque no estamos en una escuela de verano, sino que va a ser severo con la disciplina, con la conducta, va a ser riguroso, va a tener amor, va a tener misericordia y va a formar un hombre de Dios. Y les va a dar oportunidades para que crezcan. Pero hoy lo que vemos en los sistemas religiosos, por lo menos los que me tocó vivir, es que estos hombres que en lugar de ser como Moisés, no, acá solamente viene el que yo digo, no por méritos, no por santidad, no por esfuerzo y por buscar a Dios. No, 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 acá viene mi primo, acá viene mi tío. Y empiezan a manejarse con estos cargos así como políticos. Entonces, cuando vemos, y por eso es lo que estamos viendo, que hay iglesias, que hay personas que no están preparadas para el ministerio. Y eso es algo muy triste, es algo muy grave, y de esto está hablando en el capítulo 27, versículo 2 en adelante, de la sucesión. Entonces, Moisés podía morir tranquilo y decir, ahora está Josué, ya está preparado, ya está maduro, y sobre todas las cosas que Jehová está con él. Entonces, estuvo completa la obra de Moisés. ¿Qué más puede pedirle a la vida? Entonces, acá vemos que lo primero que dice en el versículo 16, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Entonces acá estamos viendo que el peso que tenía Moisés no era que, bueno, me muero, manéjense. No, no, no. Él estaba preocupado porque alguien esté a cargo. Y este alguien era Josué. Entonces en el versículo número 17 dice, eh, alguien que esté varón sobre que ponga un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos. Fíjense, que salga delante de ellos. Esta es la diferencia de un líder. Esta es la diferencia de un hombre de Dios capacitado, que está un pasito adelante. Un hombre que ya está fogueado. Un hombre que ya tiene templanza. Un hombre que cuando vienen los problemas tenga serenidad, sea prudente, tenga comunión con Dios y que pueda tomar las decisiones acertadas. Por eso estoy diciendo que vaya adelante. Pero hoy vemos ministros que van atrás. Yo me acuerdo que estaba en una iglesia donde los pastores llegaban tarde, se iban temprano, no iban a orar, era ausencia absoluta. Estos hombres no iban adelante, iban atrás. Es más, era crítico de que la iglesia llegue temprano y los pastores lleguen tarde. Entonces estamos viendo que no son llamados, son personas que están puestos a dedo. Pero los varones de Dios nos dice que
van a ir delante. Que salga delante de ellos, dice delante de ellos, dice, que lo saque y lo introduzca, dice, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Fíjense la visión que tenía Moisés. Lo que está diciendo es que quiere un hombre que vaya adelante, que los guíe y que estos cabritos no anden como ovejas sin pastor. Este es el principio de la iglesia de Cristo. No andar como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que significa? Nosotros ya tenemos como formateado lo que es pastor y estamos acostumbrados a ver lo que es el sistema religioso. Un hombre que se sube con corbata a hacer un show. Ni lo conocemos, ni sabemos, bueno, pero ese es mi pastor y me está pastoreando. Pero lo que tenemos que entender es que los pastores deben alimentar a la congregación, que son las ovejas, con la palabra. Ese es el objetivo del pastor. El pastor no es el objetivo de que vaya a las casas. Si lo hace bien, buenísimo, es parte del pastoreo, pero no es todo. Se tiene que centrar en la palabra, que es el alimento a las ovejas. Da la casualidad que el alimento que les gusta a las ovejas no les gusta a los cabritos. Entonces los pastores se tienen que decidir. Entonces acá está diciendo, no sea que sea como ovejas sin pastor. A ver, nosotros no podemos andar como ovejas sin pastor. Ya sabemos que Cristo es el pastor, es el buen pastor, el que nos guía, pero utiliza instrumentos, personas que nos van a guiar con la palabra. Entonces, tenemos que sujetarnos de manera voluntaria, de esto se trata, cuando es un hombre de Dios y se sujeta a las escrituras. Ahora ya cuando tenemos un pastor que no se sujeta a las escrituras, no estamos mandados a obedecerlo. Es mentira de que no toquemos al ungido. No, si el pastor me está pidiendo diezmos, no es bíblico, no me puedo sujetar a eso. Si aparece una mujer que dice yo soy pastora y se tiene que sujetar a mí, no es bíblico, no me puedo sujetar a eso, si no estoy siendo cómplice del error. Entonces, andar como ovejas sin pastor, eso es andar errante, eso es andar por el mundo, porque hay cristianos que viven así, que son como llaneros solitarios. ¿Qué significa? Que andan por el mundo, no, yo tengo mi pastor que es Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, pero no, da la casualidad de que Dios establece como líderes hombres. Y fíjense qué loco que estos hombres son pecadores, somos pecadores. Y ahí está el tema, de obedecer, no obedecer a lo que hizo un hombre, sino a la palabra de Dios a través de un hombre pecador. Ese es el objetivo de cómo debemos ser pastoreados, cómo ser guiados. Lo que nos tiene que alimentar es la palabra y los pastores nos tienen que guiar, nos tienen que discipular, nos tienen que corregir, nos tienen que exhortar por el bien de nuestras almas, de nuestra salud espiritual. Este es el objetivo. Y Moisés estaba pensando en eso. Entonces acá vemos que a Moisés le interesaba el pueblo. Fíjense que antes de morir ya está diciendo, bueno, yo estoy pensando en que este pueblo que levante un líder, para eso lo estuve preparando por 40 años. También está diciendo de que se preocupa por este pueblo que no anden errantes sin pastor. Versículo número 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num. Entonces acá aparece Josué, que significado Josué es Salvador, el Salvador. Entonces, Josué representa un tipo de Cristo, el Cristo guerrero, el Cristo que es Jesús mismo, el que lleva a este pueblo y los mete a la tierra prometida. Con Moisés no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés representa la ley. Entonces, ahí vemos que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida por la ley. Lo mismo que nosotros. Nosotros no vamos a entrar a la tierra prometida, no vamos a tener vida eterna por la ley. ¿Qué significa esto? Yo no robo, yo no mato, tengo vida eterna. No, por la ley nunca vamos a llegar a la tierra prometida. De la única manera que vamos a llegar a la tierra prometida es cuando viene el Salvador, viene Jesucristo y me introduce a la tierra prometida. Por eso es una obra pura y exclusiva del Espíritu Santo, que lleguemos a esta tierra prometida. Entonces, acá lo que está diciendo, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá yo tengo una Biblia de estudio, Reina Valera 1960, pero es de estudio. Hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, tienen teorías dispensacionalistas del rapto de la iglesia y con muchas cosas que
producto de la imaginación del hombre, interpretan muchos versículos bíblicos como quieren. Por ejemplo, acá nos está diciendo en cuanto a este versículo, nos dice en el cual hay espíritu, y explica. Y dice, aquí el espíritu se refiere al Espíritu Santo. No está hablando de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. No lo recibían antes de Cristo. Y lo que estamos viendo acá cuando dice de que varón en el cual hay espíritu, está diciendo varón en el cual hay espíritu, pero con minúscula está diciendo, no está diciendo espíritu con mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá Moisés? ¿Qué es lo que está queriendo? Hombres con un espíritu. El espíritu es nuestra manera de ser, es nuestro carácter, es el espíritu que yo tengo. Entonces, lo que está diciendo es que Josué tiene el ejemplo del espíritu que hay que tener, no del Espíritu Santo. Lo que está dando el ejemplo es de que tenía un espíritu guerrero, un espíritu de amar la santidad, un espíritu de obedecer a Moisés. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo es que levante este tipo de valores. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser hermanos con el espíritu de Josué, porque es con minúscula. Entonces, ¿cuál es el espíritu que tendríamos que tener de Josué? De ir a conquistar, de vencer al enemigo, de tomar la espada y salir a la guerra, de pelear contra el pecado. Eso significa tener el espíritu de Josué, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hace la obra de regeneración, que es otra cosa. Entonces, por eso hay que saber cómo se lee. Y acá me parece, yo digo, qué raro, pero bueno, ya cuando vemos ya sabemos para qué doctrina se está disparando. Pero bueno, acá no está hablando de esto. Entonces, dice, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, dice, y pondrás tu mano sobre él. Acá vemos que Jehová le está diciendo a Moisés que imponga sus manos. Y acá vemos que aparecen los movimientos religiosos y dice, no me interesa nada de lo que es el libro de Números. Pero esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta porque después de cantar, después de dar una palabra de 20 minutos de aliento, cuando pasa la gente adelante a orar que van a recibir un poder maravilloso, vamos a poner música triste, música lenta, y ahí voy a aparecer yo con mi poder y les voy a poner las manos en la cabeza y voy a hacer imposición de manos y voy a orar por ellos. Y ahí sí van a conocer que hay profeta en la tierra. Estos son los hombres orgullosos, soberbios, que aprovechan cualquiera de estos versículos para hacer las ridiculeces y para vanagloriar al hombre. Entonces acá estamos viendo que acá aparece la imposición de manos. Y aparece a lo largo de la escritura, imposición de manos. Pero cuando vamos al contexto bíblico, ¿para qué se imponían las manos? No era para que venga el cristiano, le ponemos la mano en la cabeza y yo lo sano, le doy un poder o algo. Eso es falso. Eso es digno de los chamanes, de los brujos, esos son conjuros. Pero acá estamos viendo de que imponer las manos era un acto simbólico, era un símbolo de que Moisés estaba dando el lugar a Josué. Era como decir, yo no voy a estar más a cargo, y imponerle las manos a Josué implicaba no que le estaba dando un poder, porque Josué no necesitaba de que Moisés le dé un poder sobrenatural, porque Josué se había ganado esto con esfuerzo, con sacrificio, con fe, siendo positivo, caminando sin decaer, caminando en santidad. Entonces, de nada te sirve ir a una iglesia que te pongan las manos. No hay un poder que te va a cambiar la vida si llevas una vida desordenada. Y si llevas una vida ordenada, en santidad, tampoco te suma nada que te pongan las manos. Es más, no se dejen tocar por cualquier clase de hombres que ponen las manos. No sabemos qué es lo que hicieron con esas manos. No sabemos qué cosa tocaron esas manos. Hombres. No sabemos qué hay en el corazón de esas personas. Entonces, no se dejen tocar cuando no hace falta, ni tampoco tienen que conocer, no se dejen tocar porque no es bíblico. Y yo lo hice, yo he orado, he hecho imposición de manos, estaba en religiones incorrectas, pero hoy entiendo de que las escrituras no nos manda a imponer manos. No hay un poder que va a sanar, no, porque tenemos que tener la gran fe como el centurión, que le dijo a Jesús, solamente di las palabras y mi criado sanará, no hace falta que vengas a mi casa. Esa es la fe. No hace falta que vayas adelante. Ni tampoco que estés atrás. En una iglesia me decía, ¿usted por qué no viene adelante a orar? Yo creo que el poder de Dios se puede manifestar tanto acá como ahí adelante, donde están todos vomitando.
No, pero ya vas a tener fe, ya Dios va a tratar con tu incredulidad, me decían. Claro, el tema es que esto no es una cuestión de distancia, esto no es una cuestión de que alguien te toque, esto es no prestarte al show carismático, pentecostal, neopentecostal y el que sea, que en las iglesias está muy de moda. Entonces, imposición de manos, estamos viendo que tiene que ver con el reconocimiento simbólico de que Moisés va a dejar de ser el líder y ahora va a ser Josué. Eso representaba. No es que le estaba dando un poder a Josué, porque Josué ya había hecho lo que tenía que hacer y tenía bien ganado ese cargo. Es más, vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo. Vamos a ver un ejemplo de esto, de la imposición de manos. Primera de Timoteo, capítulo 5. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Acá estamos viendo que le está hablando acerca, a ver, recuerden que Primera de Timoteo y Segunda y Tito son cartas pastorales. Acá estamos viendo en Moisés y en Josué un cargo ministerial, estamos viendo, un líder en la congregación, estamos viendo. Entonces, lo que tenemos que ver es que, y fíjense que Josué se está levantando como un guerrero, no se está levantando como un sacerdote, como un sumo sacerdote de que va a estar en el templo, de que va a estar... No. Ya vimos en todo lo que es Levítico, en lo que es Números, también lo que es Deuteronomio, Éxodo, la ley ceremonial. Ahora estamos viendo un líder civil, un guerrero que va a llevar a todo el pueblo a entrar a la tierra prometida, un líder de guerra. Entonces, si este líder de guerra representa a nosotros como guerreros en frente al pecado, en frente a las pruebas, frente a las circunstancias, es ese espíritu guerrero que deberíamos tener. Entonces, acá está mostrando que tiene que ver como un liderazgo. Entonces, vemos cómo Moisés lo pasa a Josué. Y bueno, entonces acá en Primera de Timoteo vemos que Pablo está hablando ahora como pastor. Ya el contexto cambia, pero está hablando de lo mismo. Porque ya no es como lo de Josué y Moisés, pero sí que estamos viendo la delegación de autoridad de un pastor a alguien que está a punto de ser pastor o algo similar. Entonces, acá estamos viendo en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22, les dice, no impongas, fíjense, no impongas con ligereza las manos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, el apóstol, a Timoteo? Timoteo ya estaba en el medio de una iglesia, estaba en Éfeso, ya estaba pastoreando. Entonces, lo que está diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No quiere decir que a la hora de ministrar, cuando hay ese momento maravilloso que vamos todos a orar adelante y sentimos burbujitas en la piel, no es que le está diciendo, no, a este sí ponerle la mano, a este no. No está hablando de eso. Esto es algo del circo carismático del día de hoy, imponer manos y que tiemblen, que lloren, que estén, ay Señor, y le empujan para atrás para que se desmayen. Estos son chamanes los que están haciendo esto. Pero Pablo lo que le está diciendo, no impongas manos con ligereza a ninguno, ni practique, y les dice, ni participes en los pecados ajenos. Entonces le está diciendo, consérvate puro. Acá lo que le está diciendo cuando que no imponga manos con ligereza, le está diciendo que no levante líderes, que no levante pastores, que no levante ancianos, que no levante diáconos con ligereza. ¿Qué significa esto? Ay, mirá, Juanito, hace un mes que viene a la iglesia, no faltó nunca y ya está barriendo la iglesia. Bueno, te pongo, y acá representa el símbolo, vas a ser el diácono. Mirá, Juanito, hace 3 meses que está leyendo la Biblia, el otro día enseñó bonito, vos vas a ser el copastor, que es un título falso. Entonces te impongo las manos si tenés el título. Eso es lo que está diciendo Pablo. No impongas las manos con ligereza. No estés repartiendo títulos, cargos. ¿Por qué? Porque los diáconos deben ser probados y esto lleva tiempo, años de preparación. Como ser yo, hoy subí un video acerca de un hombre que estaba reprendiendo a los mosquitos y dice que él cuando empezó tenía días de convertido y era diácono solamente. Y no se dio cuenta de que es un cargo que lleva años, que debe ser probado,
que va a ser puesto a prueba tu esfuerzo, tu sacrificio, tu esmero si realmente querés ser diácono. No era un chiste, no es un chiste ser diácono, y menos pastor. Entonces a esto es lo que le está hablando Pablo a Timoteo. No impongas las manos con ligereza. Entonces acá estamos viendo, sí, Doris, estamos en sintonía, como ese hombre que reprendió los mosquitos. Este hombre es re famoso acá. Acá la gente le pide autógrafo. Y yo fui, un día, porque yo en la iglesia donde estaba lo invitaron en la iglesia central y fui. A mí nunca me gustan estos shows, es más la cara larga que estoy, pero bueno, todo el grupo querían ir. Y fuimos. Antes de que suba este hombre, había una atmósfera de idolatría, lo mismo que hay en los recitales cuando va a haber un grupo famoso. Hagan de cuenta que va a tocar Chayanne. Hay un silencio, hay una espera. Se estaba demorando, la gente se impacientaba. Uy, que va a venir este pastor poderoso, ¡ay, qué ganas de verlo! Encima venía el pastor de la iglesia central, ya está llegando, viene por la ruta, viene por la autopista. Claro, y hacían todo un seguimiento de cómo estaba llegando el hombre. Y sube. Y claro, y sube el hombre, poder, milagro, todo. Y versículos de clama a mí te responderé, todo lo pongo Cristo me fortalece. Y después, la típica. Oíme bien, Satanás, oíme bien, a mí se me respeta porque soy guapo. Bueno, esto es todo blasfemia, herejías. Pero bueno, no sé por qué me estoy yendo por ahí. A lo que voy es que, bueno, este hombre que estoy diciendo cómo predicaba, dice que era diácono a los 3 días. Y a los 3 días de convertido le estaban dando para predicar en una campaña 3 días. Bueno, así se manejan estos sistemas religiosos. Eso es imponer manos con ligereza. Si ese hombre del video que subí esta mañana, ese hombre tenía pocos días y ya era diácono, es lo que pasó acá, lo que Pablo le dijo que no hagan. Timoteo, no impongas con ligereza las manos. Y bueno, después, después lo ungieron como pastor y lo mismo, no conoce la Biblia, pero bueno, como soñó, como habla con Dios de manera personal, le ponen cargos. Entonces, hola Vane, ¿cómo andás? Bendiciones. Entonces, lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 27, volvemos, se reafirma con, fíjense si Moisés está en sintonía con lo que dice Pablo. Moisés no está levantando a cualquier hombre. No es que Josué le dice, Moisés, acá estoy. ¿Sabes que yo soñé el otro día que vino el Señor y me dijo, vos vas a ser pastor y acá estoy para ser pastor? Bueno, vamos. No. Josué estaba en el monte Sinaí sentado cuando el pueblo de Israel estaban adorando al becerro. Josué estaba solo 40 días en el monte Sinaí cuando Moisés estaba hablando con Dios, cuando estaba escribiendo la ley. Él estuvo solo, estuvo probado. Él cuando va a la tierra prometida con los 12 espías, con el resto de los 11, él viene con ánimo. Él les dice, ahí está la tierra prometida, Dios nos va a dar. Entonces vemos que la fe de Josué estaba probada y estaba aprobado. No es que estaba imponiendo manos con ligereza, Moisés. Esto es lo que nos enseñan las palabras, pero hoy vemos que el sistema religioso ha hecho un show de imponer manos. No se dejen poner. Ustedes no saben qué cosas seguramente estuvieron haciendo esos hombres con esas manos. Y hasta nos debería dar asco en algunas cosas, por el testimonio de vida de muchos a veces. Entonces, tanto como en lo espiritual, entonces no se dejen poner porque es en vano, no sirve para nada. Eso es practicar idolatría. Y si se ponen aceite, que todos ponen aceite, tampoco. Eso es brujería. Porque no hace falta aceite. La cruz de Cristo va más allá de un sacrificio, va más allá de un aceite, va más allá del agua bendita. Es el sacrificio por excelencia. Entonces, acá estamos viendo que le está diciendo que donde el varón el cual hay espíritu, dice, y pondrás tu mano sobre él. Esto significa que le da el cargo de líder. Versículo número 19. Dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Recuerden que ya murió Aarón. Y ponerlo delante del sacerdote Eleazar está hablando de, se levanta un hombre guerrero, un hombre que va a servir al pueblo, cada uno en su contexto. Fíjense que Josué no es ni más ni menos que el sumo sacerdote, sino que tiene su lugar. El sumo sacerdote representa la autoridad máxima en lo que es el tabernáculo, en lo que es la ley ceremonial. Ahora, ellos no podían ir a la guerra, los sacerdotes. Los que sí, ahora toman el rol las tribus.
Ahora vienen las tribus a defender el pueblo, a dar la vida por su pueblo. Y ponen a Josué como líder para ir a pelear. Entonces, esto no es una cuestión de celos. Esto no es una cuestión de cargos, de envidia. No, cada uno ocupa su lugar. Ni uno era más que el otro. Todos servían al mismo rey. Y todos estaban bajo la misma responsabilidad. Por ejemplo, Josué necesitaba la santidad de estos sacerdotes, que estén en santidad para que puedan ministrar y para que Dios pueda manifestarse en las guerras con Josué. Lo necesitaba de un carácter urgente, necesitaba Josué de lo que era Eleazar, que ya está, esta ya es la generación nueva. Recuerden que en la otra generación tenemos a Moisés y Aarón. Ahora ya tenemos a Eleazar y a Josué. Esto es lo que se viene ahora ya. Entonces, necesitaba tanto Josué de las oraciones, de la santidad de estos hombres, como estos hombres, sacerdotes, levitas, necesitaban de Josué, porque ellos iban a ir a la guerra. Ellos tenían que estar clamando, orando, pidiéndole a Dios que esté con ellos, para que cuando vayan a la guerra no sean invadidos por los pueblos enemigos. Y es así como debemos caminar, no peleándonos los unos con los otros. Yo necesito de la oración de ustedes. Hay gente que ora, que clama, que caminan en santidad y necesito de esa oración. Ustedes necesitan de mi palabra también, si ahora mi palabra, de la palabra de Dios o de los estudios que hago, porque también Dios me está dando esto, pero cada uno en su contexto estamos sirviendo. ¿Se entiende? Esto no es un campeonato de quién tiene más cargo, quién tiene más honor, quién tiene el puesto más visible. Acá no es que yo sea más importante porque estoy en un lugar visible. No, solamente estoy dando el mensaje y tratando de servir en el contexto en el que me toca vivir. Entonces estoy ocupando mi rol. Entonces ustedes van a servir a la iglesia de Cristo en el rol que les ha tocado vivir. Entonces, y es lo que Dios tiene preparado para nosotros, no lo que nos imaginamos. Entonces acá estamos viendo una armonía donde tenemos por un lado a Josué como un líder guerrero y por otro lado a Eleazar, un líder en cuanto a la ley ceremonial. Entonces acá estamos viendo de que dice en el versículo 19, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. ¿Qué es lo que significa esto? Eleazar significaba el sumo sacerdote, la autoridad máxima delante de Dios. Lo más cercano a Dios era Eleazar, el sumo sacerdote. Y le está diciendo que lo ponga a Josué, que representa un intercesor de Dios, o sea que es como presentarlo delante de Dios a Josué. Entonces dice, al sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Fíjense, acá lo que está haciendo es un reconocimiento público de este líder. Aarón representa la presencia de Dios. Eleazar, el sumo sacerdote. Y ahora, Josué está parado delante de toda la congregación, o sea que es un reconocimiento público del liderazgo que se le está dando a este hombre. Entonces, vemos que se para delante de toda la congregación, dice, y le darás el cargo en presencia de ellos. Fíjense, acá está hablando de una ceremonia que le está dando el cargo a Josué delante de todo el pueblo. Entonces, el pueblo no puede venir después con la que se mandó Coré. No, porque no era Josué el elegido. El elegido es el hijo de la tía Pocha, que él sí es el ungido. No podía venir nadie con estas cosas, porque ya estaban presentados delante de Dios. Respeten. Pero aún así lo cuestionaban, quién lo puso, él no es como Moisés, y que Moisés, pobre Josué se tuvo que aguantar todo. Lo mismo, por ejemplo, yo sé que no es el mismo ejemplo, pero por ejemplo, yo lo veo a Messi, que tiene que ocupar el lugar de Maradona. Entonces, Messi en la selección argentina, si bien triunfa en el mundo, Messi está haciendo lo posible, que así lo vamos a ver a Josué ahora, haciendo lo posible por su pueblo, como lo está haciendo Messi por su equipo. Pero está bajo la sombra de Maradona, que todo lo que haga Messi está cuestionado. No, Maradona lo hacía mejor, Maradona era más lindo, Maradona. Bueno, ese mismo ejemplo lo vamos a ver en Josué. Josué va a ir a la guerra, no, pero Moisés era bueno. No, pero Moisés, claro, después de muertos somos todos santos. Cuando a Moisés lo querían matar, lo querían apedrear, lo volvieron loco. Pero bueno, vamos a ver que va a tener que lidiar con eso Josué. Pero acá vemos que lo están poniendo en un cargo de renombre y ya es el líder de este pueblo. Entonces, acá nos dice en el versículo que va a estar en el cargo, que le van a dar el cargo en presencia de ellos, versículo 20, dice, y pondrás de tu dignidad sobre él, dice, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Fíjense que esto es un mandato. Le obedezcan, tienen que obedecer
Recuerden de que el camino de Dios, esto no es una democracia. ¿Democracia qué significa? Que el pueblo elige al que le parece bien. Entonces, si el pueblo le daban a elegir, hubiesen elegido a Coré, hubiesen elegido, no sé, a Simri, que vino con la Moabita, con su novia. Entonces, esto no es una democracia. Esto no es que decimos, bueno, en la iglesia nos juntamos, el 100% le gusta al hermano Juanito, porque el hermano Juanito tiene un porte hermoso. El problema es que así eligieron a Saúl, porque era bonito. Pero esto no es una democracia. Dios elige, prepara y capacita a sus hombres, a sus líderes. Y hay que respetarlos cuando son de Dios. Cuando son de Dios, tienen evidencias bíblicas. Están sujetos por las escrituras y sostenidos por Dios. Cuando no, vamos a ver pastores adúlteros. Cuando no, vamos a ver cristianos que no hacen la voluntad de Dios, caminan para cualquier lado. Esos son usurpadores y hay que estar atento con ellos. Entonces, acá le está diciendo que Israel le obedezca. Fíjense que esto no, ahora le tenían que obedecer a Josué. Esto no significa de que Josué era un autoritario que tenía que hacer lo que él se le place o si no, no se le obedece. Porque hay muchos, no, lo digo yo y punto. Hay pastores que se manejan así y no se le cuestiona. Y todo, bueno, si lo dice el pastor debe ser. No, eso no. Pero sí que el pueblo que se somete a un pastor debe tener de una manera voluntaria el sujetarse a las órdenes que da conforme a las escrituras. Si Josué decía, por ejemplo, imagínense, cuando va a tomar Jericó tenían que dar 7 vueltas a Jericó. Moisés es el Josué es el que tuvo que decir, vamos a caminar, él es el que daba la orden. Era un hombre de Dios que tenía que dar las órdenes y el pueblo tenía que obedecer. Y muchos le habrán dicho, bueno, pero Josué, ¿para qué vamos a caminar así? ¿Por qué mejor no hacemos esto? Siempre están los creativos. Pero acá vemos que debemos obedecer. Cuando hay alguien a cargo, un líder, un maestro, un pastor, alguien, es sujetarse en obediencia si está basado en las escrituras. Si es cualquier delirante, atento. Bueno, entonces en el versículo número 21 dice, y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Acá aparece el Urim. A ver, cuando estamos hablando del Urim, recuerden que cuando vimos las vestiduras sacerdotales en Éxodo del 30 en adelante, habíamos visto que el sacerdote tenía un efod, tenía el pectoral, y estaba el Urim y el Tumim. O el Urim y el Tumim, a veces se escucha de diferentes maneras, pero bueno, el Urim y el Tumim. A ver, ¿qué significaba esto? Incluso vemos que por ahí Saúl, cuando quería consultar con Samuel, dice que consultó por Urim, por Tumim, consultó por sueños, por todo, y Dios no le hablaba. ¿Qué significa esto? Esto significaba que el sumo sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, no nos dice la Biblia, pero por estudios nos habla acerca de que tenía como una especie de piedras dentro del pectoral. Entonces, cuando consultaba a Dios, elegía uno de los dos, si uno significaba sí y otro significaba no. Esto es un estudio aparte, no está en la Biblia, pero se supone que era algo así. Entonces, cuando consultaban, Dios le hacía una pregunta y según la piedra que sacaba, si era Urim, significaba sí o no, no recuerdo, y así podían consultar a Dios. Entonces, acá estamos viendo que lo ponen a Josué delante de Dios, consultando a Dios, que esto es lo que representa. Entonces, acá estamos viendo que dice que cuando nos dice, consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá está hablando de la autoridad, de que por el dicho de él saldrán y entrarán. Estamos hablando de cómo nos debemos sujetar a toda autoridad. Entonces nos dice, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Moisés hizo como Jehová le había mandado y tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y en el versículo 23 nos dice, y puso sobre él sus manos. Acá vemos que todo lo que estábamos viendo, Dios le estaba diciendo y ahora lo hace. Y acá ya estamos viendo que están levantando a este varón como líder. Entonces nos dice que
puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová le había mandado por mano de Moisés. Entonces, acá estamos viendo la imposición de manos y todo lo que representa. Yo sé que fui extenso, pero todo esto es lo que conlleva al cargo de un líder. No quiero escarbar en todo lo que ver a lo largo de la historia. Por ejemplo, si decimos, ¿qué es lo que hizo Josué para ganarse este cargo? Tiene que haber evidencias. Ya nos vamos cuando salieron de Egipto. No sé, por ejemplo, vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo un poquito. Éxodo capítulo 17. Y en Éxodo capítulo 17 vemos que recién salen de Egipto y vemos que recién arranca Josué. Y acá vemos que bajo el mandato de Moisés vemos que hay una guerra contra Amalek. Entonces, en el versículo 8 nos dice, del capítulo 17 de Éxodo, nos dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, fíjense que acá está Josué, ya aparece 40 años atrás. Acá ya lo tenemos a Josué ungido. Lo tenemos como un varón ya que ahora es un líder. Podríamos cuestionar qué es lo que hizo Josué para ganarse eso, porque seguramente Coré le pertenecía a ese cargo, o venimos con cosas así. Nos vamos a la Biblia y vemos hechos. De nada sirve decir yo amo mucho a Dios, yo siento burbujitas cuando canto, yo era un pecador pero ahora soy santo. De nada sirve, las palabras se las llevan el viento. Lo que tiene que haber son hechos, evidencia. Acá tenemos que hablar con hechos. Entonces acá Josué, si empezamos a buscar, va a hablar con hechos. Entonces acá lo que estamos viendo es que Moisés ya está confiando en Josué. Fíjense cómo Moisés ya lo estaba preparando y lo prepara para ir a la guerra. Entonces, dijo Moisés a Josué, escógenos varones. O sea que ya estaba preparado para levantar varones. Ya era un hombre que estaba siendo procesado, que ya estaba sirviendo. Entonces acá vemos que dice, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Le está dando la orden, o sea que ya iba a la guerra. Ya era un hombre que estaba sirviendo. Y fíjense que estaba como Josué. No estaba como este hombre que reprendió los mosquitos, que tenía 2 días y ya tenía un título y ya tenía un cargo. No, Josué era nada, pero ya estaba sirviendo, con un perfil bajo. Ya estaba sirviendo y ya estaba yendo a la guerra. Ya estaba sirviendo en el contexto en el que le tocó vivir a Josué. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros en el contexto en el que nos toca vivir a nosotros. Entonces, acá vemos que en el versículo 10 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. Y pelearon contra Amalek. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Moisés le da una orden y vemos que Josué hizo lo que Moisés le dice. O sea que era un hombre obediente. Por eso, el ser un hijo de Dios, el caminar, nos habla de la obediencia. Si no hay obediencia, tenía a Moisés como líder, y José podría decirle, no, yo hablo con Dios directamente, yo no necesito a Moisés. No. Escucha los mandatos de Dios a través de Moisés. Por eso lo importante de caminar en congregación con gente capacitada y preparada. Entonces, bueno, la historia nos va a mostrar de que pelean y que van a la guerra y, bueno, vencen. También podemos ir, a ver, ¿dónde era? Vamos a Números. Vamos a Números, que lo habíamos visto hace poquito. Y vamos a ver, ya vamos a ver lo que es al tiempito nada más saliendo de Egipto. Vemos que Dios al año de salir de Egipto, muy pegadito a lo que era el tiempo de la pelea con Amalek, que ya vemos que Josué ya estaba perfilándose como un líder 40 años atrás. ¿Se entiende? Entonces acá vemos que ahora manda la misión de los 12 espías en Números capítulo 13. Esto ya lo estudiamos. Pero fíjense que en el versículo número 8, nombrando de las tribus, empieza a nombrar de las 12 tribus los que iban a ir a ver la tierra. En el versículo número 8, después de que nombra a Rubén, Simeón, Judá, Caleb e Isaacar, en el versículo número 8 del capítulo 13, dice, de la tribu de Efraín, Oseas. Este es hijo de Num. Acá vemos que esto significa salvación. Este es Josué, el que salva. Entonces acá lo que estamos viendo, ¿de qué tribu eran? De Efraín, de la tribu de Efraín. Entonces, ¿Josué qué era? ¿Era un sacerdote? ¿Era un levita? ¿Era el sumo sacerdote? No tenía nada que ver con eso, porque era de otra tribu. Entonces, no podía servir en el tabernáculo, pero sirvió como un guerrero defendiendo a su pueblo.
Entonces, por ahí no todos estamos llamados a ser pastores, a ser diáconos, a trabajar en el ministerio de iglesia, pero podemos servir en muchos otros ámbitos. Como las mujeres pastoras, cuando le decimos la mujer no puede ser pastora, entonces ¿para qué podemos servir? Hay miles de cosas que pueden hacer. Entonces acá está diciendo Oseas, hijo de Num. Entonces acá vemos que ya estaba contado entre los 12, es como que siempre estuvo ahí Josué. Ahora en el versículo número 16 nos dice, estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Dice, y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Acá estamos viendo de que le cambia el nombre a Salvador. Entonces estamos viendo que a lo largo, por ejemplo, en Éxodo, lo que les contaba, que cuando estaban idolatrando al becerro, él estuvo del lado con Moisés. Es más, Josué es el que le dice, oigo ruidos de canto, oigo ruido de fiesta, cuando se estaban bajando del Sinaí. Vemos que Josué estaba sentadito 40 días, solo, como Dios estaba trabajando con Josué. Vemos que él estaba solo, sentado, Moisés hablando con Dios 40 días, y Josué solo, firme. Y abajo el pueblo ya estaban adorando un becerro de la mano de Aarón. Entonces, cuando estaban descendiendo con las tablas de la ley, le dice, no, esto no es un canto de baile, estos son cantos de orgía, de idolatría. Esto es lo que le había dicho Moisés. No con estas palabras, pero era lo que eran. Esto es lo que era esta adoración. Entonces, cuando desciende, ahí es donde tira las tablas de la ley también, que ahí se suma otro pecado más de Moisés, que eran los únicos. Entonces, lo que estamos viendo, Rubén Tomateo, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones, saludos de Chile, gracias por estar ahí. Siempre agradece por la información, gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, Laurita también, que ya hoy estuvimos hablando también. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Josué, cuando viene Josué por el cargo, saca una lista que es el currículum vitae. ¿Qué es el currículum? Dice Josué, hijo de Num. ¿Qué es lo que hiciste, Moisés, para ganar este honor, este cargo? Fui a la guerra de Amalek. Fui de los 12 espías que junto con Caleb fuimos los que dimos ánimo. Somos los únicos que éramos positivos. Yo estuve con Moisés sentado 40 días. Pasé hambre, pasé frío. Estuve ahí firme, pero no me moví. Esto podría decir Josué. Cuando descendimos, matamos a todo este pueblo rebelde. Entonces, podría dar toda una lista de este varón que estuvo siendo procesado en estos 40 años. Entonces, cuando lo ungen como pastor, no digo pastor porque no era un pastor, era un líder guerrero, pero cuando es ungido y lo levantan, es porque le daban la confirmación de lo que ya era. Por eso no hacía falta imponer manos, pero el imponer manos era un símbolo. Entonces, Josué ya sabía lo que tenía que hacer porque ya estaba preparado. Pero hoy lo que están haciendo se cree que poner las manos le da un poder sobrenatural y a un vago perezoso que nunca agarró la Biblia se cree que le va a venir la sabiduría de Salomón porque pide, se cree que va a tener la fuerza de Samsón porque es bonito, se cree que Dios le va a hablar de manera personal porque es especial y no funciona de esta manera. Entonces, acá estamos viendo cómo Dios levanta a Josué y cómo justifica el pastorado. Entonces, si seguimos trabajando, si seguimos esforzándonos, la palabra nos dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Acá vemos que ahora Josué les da un cargo de autoridad, un líder guerrero y a tomar la tierra prometida, nada más ni nada menos que eso. Pero acá lo que estamos viendo es que Josué tuvo que ser fiel en lo poquito, fiel esperando en el monte Sinaí solo. En lo poquito, fíjense en lo poquito que tuvo que ser fiel y cómo ahora lo ponen mucho. Entonces estos son los principios de Dios, cómo vamos caminando y cómo después te corona y te pone en lugares de honores. Pero mucha gente lo que quieren es el honor, sin pasar todo el proceso que pasó Josué, sin que su fe sea probada. No, yo quiero un cargo ya, como hizo el hombre este que reprendió a los mosquitos. No era nadie, yo tenía 3 semanas y era diácono. Bueno, cualquiera quiere ser así. Pero el problema es que estos son sinagogas de Satanás. Entonces, bueno, ahí terminamos con el capítulo 27 y vamos a ver en el capítulo 28 que no hace falta que lo estudiemos porque ahora viene nuevamente ley ceremonial. A ver, ya estudiamos en Éxodo, ya estudiamos en Levítico, ya estudiamos en Números, que no habla de ofrenda, sacrificio, holocausto. Pero bueno, el objetivo es que si aparece nuevamente es porque es el objetivo de darle la ofrenda a Jehová, que es la santidad, que es la pureza, que es el sacrificio, que es el perdón de los pecados, que es Cristo, que es la cruz para nosotros. Pero bueno, fíjense, vamos al capítulo 28.
Y nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, estos ya son los últimos mandatos a Moisés. Dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda. Dice, mi pan, fíjense que está hablando, ¿qué era el pan? Cristo, la palabra, el alimento, el maná, el pan sin levadura, que era el pan sin pecado. Nos está hablando de que mi pan, dice, con mi ofrenda encendida en olor grato, ¿qué era el olor grato? El día domingo estudiamos lo que era el incienso, lo que eran las especias, cómo llegaban a Dios las oraciones. Entonces acá está hablando del olor grato, que las oraciones sean santas, esforzándonos en la santidad. Esto es lo que nos habla. Guardaréis, dice, ofreciéndolo a su tiempo. Y ahí nos vamos a las fiestas solemnes, al día de reposo, cada uno en su tiempo, ya está todo el orden. Entonces no hace falta que lo estudiemos porque ya lo vimos. Entonces, vemos que nos habla nuevamente de los 2 corderos, de la flor de harina, que el cordero nos habla del sacrificio en la cruz, nos habla de la flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite, el aceite es el Espíritu Santo. Dice, estos holocaustos continuos, esto quiere decir continuo, que todos los días debemos orar, perseverar en oración, pedir perdón, arrepentirnos. El olor grato es que la oración sea en santidad a Dios, ese es el olor grato, en esfuerzo, en sacrificio. Después nos habla también de que lo debían hacer en el santuario, esto nos habla del culto público, ya lo estudiamos esto, no hace falta. En el versículo 9 nos habla de las ofrendas mensuales y del día de reposo. Ya lo estudiamos, de vuelta los corderos, nos empieza a hablar acerca de los becerros, de la vacada, el holocausto. El holocausto era el sacrificio quemado, ya lo vimos. Por eso ahora lo leemos y tendría que ser una lectura donde solamente está lo reafirma porque es una importancia. Cuando la Biblia habla mucho de lo mismo es porque le está dando un énfasis de que es importante. Por ejemplo, Jesús cuando dice, de cierto os digo, está remarcando la importancia de lo que va a decir. De cierto os digo, lo confirmo. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando repite algo es la importancia en el contexto que se le está dando a esto. Por ejemplo, yo les había dicho de que hay un solo versículo acerca de la creación, que es el Génesis capítulo 1, y parte del capítulo 2 que habla de la creación del hombre, y vemos que hay 50 capítulos acerca del tabernáculo. Entonces, el enfoque de Dios está centrado en el tabernáculo, que es la obra expiatoria, que es Cristo, que eso es lo más importante para Dios que la creación misma. Entonces vemos cómo reafirma. Entonces, acá vamos a ver que todo esto es ley ceremonial. En el capítulo 16 aparecen las ofrendas de las fiestas solemnes. Recuerden que las fiestas solemnes habían 7 durante todo el año, que se dividían en 2 mitades, ya lo vimos, ya los estudiamos. Dentro de eso estaba la Pascua. Ya la Pascua habíamos estudiado que tenían que llevar un cordero, con hierbas amargas, con pan sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, que tenían que estar 7 días comiendo pan sin levadura. Tenían que despojar de las casas la levadura, que en sí representaba el pecado, que es lo que nos manda a nosotros, caminar en santidad. Entonces, bueno, todo el capítulo 29 sigue haciendo un énfasis en cuanto a este tipo de leyes. Acá hay algunos datos, acá sí, en el capítulo 30, me gustaría que veamos un poquito, porque hay cosas que aparecen, en lo otro es casi todo lo mismo. Ahora en el capítulo 30 aparece sobre la ley de los votos. Votos eran promesas a Jehová. Ya habíamos visto los precios, que cuando hacían votos y se arrepentían y se pagaban si tenían que pagar, ¿cómo era esta palabra? El rescate. Bueno, tenía que ver con en sí, la situación era de que lo importante de que era cumplir nuestras promesas. Si le prometemos algo a Dios, era cumplirlo. Y si no, no prometas nada. Este es el principio de estos votos. Pero bueno, en el capítulo 30 nos va a dar un poquito más de luz acerca de estos votos, que nos va a hablar de que Dios exige de guardar las promesas. Esto es lo que debemos entender. Si en algún momento dijiste, Señor, te voy a servir, no tardes en cumplir. Si prometiste algo, hacelo, porque nadie te está obligando. Ahora, cuando lo hacemos, ahí tenemos que guardar. Entonces, en el capítulo 30 dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus y de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, y vuelve a sumarle más ley. Por eso vemos que está repartido por todas partes, y acá vemos la ley. Dice, cuando hiciera alguno voto era promesa a Jehová. Promesa es cuando es algo personal, íntimo a Jehová. Por ejemplo, cuando Jacob
Dice, Dios, si me salvás la vida, si no muero acá y llego a la casa de mi familia, yo te prometo, hizo voto, que te voy a dar el 10% de lo que gane. No era una ley, no es que nosotros tenemos que diezmar, no, él le hizo una promesa. Le puedo dar el 20, el 40, el 30 o nada, pero hace una promesa, un voto. Y ahí sí tenían que cumplir. Entonces acá está diciendo, el que hiciere voto a Jehová, dice, o hiciere juramento ligado al alma con la obligación. Fíjense, un juramento, Señor, te juro. Ligado, nos está diciendo, ligando su alma con obligación. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que su alma se predispone a servir, a una obligación. Señor, yo te voy a servir. Este tipo de juramento. Entonces dice, no quebrará su palabra, hará conforme a lo que salió de su boca. Así de corta. Lo que hablaste, lo que prometiste, lo cumplís. Ahora, el Señor empieza a flexibilizar un poco lo que es que gente que haya prometido algo. Y vamos a ver, este es el caso. Cuando una persona promete y cómo puede romper esa promesa. Entonces, pero está destinado a la mujer esto. En el versículo 3 dice, más, la mujer cuando hiciere voto a Jehová, fíjate, acá está hablando de la mujer, dice, si ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, acá nos está diciendo si una mujer joven hace una promesa delante de Dios, en su juventud, en el versículo 4 dice, si su padre oyere su voto, la obligación con la que ligó su alma a su padre, callare a ello, dice, todos los votos de ellas serán firmes, y toda obligación con la que hubiere sido ligada su alma, firme será. Bueno, acá lo que nos está diciendo es que si una jovencita está diciendo, bueno, no sé, 17 años, por ejemplo, y vive con el padre, hago votos en obligaciones a Jehová. Lo que significa es que el que está a cargo es el padre, el responsable, porque está a cargo del padre. Por eso está hablando de que esta mujer tiene que estar en sujeción al padre. El padre lo que tiene que hacer es que si escuchó ese voto y no dijo nada, se tiene que cumplir. Si tiene la aprobación del padre, se debe cumplir ese voto, esa promesa. Entonces, eso es el principio en esto. Ahora, en el versículo número 5 nos dice, más, si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, ¿qué es lo que está diciendo? El padre está, y su hija dice, Señor, acá me entrego en servicio, el voto, esto, el padre podía vedar, lo podía vetar sería la palabra. Podría decir, cancelo esa promesa, porque es el padre el que era el responsable de la joven, si estaba a cargo del padre, obviamente. Entonces acá estamos viendo de que de esta manera podía romperse el pacto, pero cuando el padre ve que la mujer estaba prometiendo algo y ahí lo cancela. ¿Se entiende? Esta era la única manera que se podía cancelar esto. Entonces, acá nos está diciendo más, si su padre dice, le vedar el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con la que ella hubiera ligado su alma, dice, no será firme y Jehová la perdonará. Entonces acá estamos viendo de que la promesa que no se cumple es un pecado. Y acá estamos viendo que es la única manera que se puede romper una promesa con Dios. Cuando hay alguien responsable. ¿Por qué? Porque Dios respeta de que esta joven está bajo la voluntad de su padre. ¿Se entiende? Entonces está dando la autoridad al padre como cabeza de familia, que él es el que tenía la autoridad. Entonces nos dice, Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Entonces le da la autoridad al padre. Versículo número 6. Pero si fuere casada, ahora el ejemplo está en que si una mujer casada hace un voto, la autoridad la tiene el marido. Y podríamos decir, qué Dios machista, porque bueno, al final la mujer no puede ser libre. Al final la mujer no puede, obvio que muerte al patriarcado, porque vivimos a lo que estamos viendo, es que, qué lindo versículo, Débora Ramírez, Eclesiastés 5:4 nos dice, cuando hacemos promesas a Dios, no tardes en cumplirla. ¿Vieron cómo está hablando ahora el rey Salomón? Acá nos estamos viendo porque él no se complace en los insensatos. Por eso estamos viendo que ahí está en armonía la palabra. Excelente, te felicito, Débora, porque lo tenía en la cabeza, pero ya arranqué con el estudio y no lo quería buscar ahora porque yo no tengo mucha memoria en esto. Entonces hay que cumplir lo que se promete. Y acá estamos viendo el caso en el que prometió algo y cómo se puede cancelar esa promesa y no ser culpable de pecado. Entonces ahora está diciendo que si el marido
Ahora la mujer estamos viendo que ahora está sujeta al marido. Entonces acá estamos viendo que si su marido lo oyere, cuando lo oyere, dice, y callare ello, los votos de ella serán firmes. ¿Qué es lo que significa? Si el marido escucha que la mujer dice, hago un voto con Jehová, que mi alma va a estar ligada al servicio de Dios, y el marido dice que la oye, y no dice nada, es porque está probando. Entonces, ahí tendrá que ser firme, ahí se tiene que cumplir. El marido está diciéndole que ahora pasa a ser autoridad de Dios, que puede ejercer esos votos, esa promesa. Entonces, en el versículo 8 nos dice, pero si cuando su marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo, dice, y que le pronunció de sus labios con el que ligó su alma, será nulo y Jehová la perdonará. Entonces acá vemos que si el marido dice que no, estás haciendo algo que yo no quiero, el Señor dice, esta promesa queda anulada. Entonces, en el versículo número 11 nos dice, si el marido oyó y cayó y no la vedó, entonces todos los votos serán firmes y toda obligación con la que hubiese ligado su alma, firme será. Versículo número 12. Más, si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos, en cuanto la obligación de su alma, será nulo y su marido los anuló. Y Jehová lo perdonará. Entonces acá estamos viendo que esto es un acuerdo lo mismo que con el padre. El marido es el que se anula, y si le da el ok, puede servir. Ahora, había una diferencia en el versículo 13 que nos dice, todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, dice, su marido, dice, lo confirmará, su marido lo confirmará, a su marido lo anulará. Entonces acá estamos viendo que la autoridad la tiene el marido en cuanto a este servicio. Versículo número 14. Pero si su marido callare a ello en el día, dice, entonces confirmó sus votos. ¿Qué es lo que significa? Acá lo que está hablando es que si el marido, yo sé que parece todo un trabalengua, es todo un problema, pero bueno, está acá, es luz y lo vemos. El marido, si se encuentra en una situación donde la mujer dice, yo hago votos a Jehová y voy a servir, y el marido dice, no digo nada, está probando. El problema es que si después el marido se arrepiente y después dice, yo le di el ok, y después dice, no, 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 mejor no. Bueno, ahí la culpa la tiene el marido y el pecado caerá sobre el marido. ¿Se entiende? La mujer quedará libre. Entonces nos dice, pero si su marido callare de ello de día en día, entonces confirmó sus votos. Acá estamos viendo que si da el ok, confirma el voto. Y todas las obligaciones que están sobre ellas los confirmó, por cuanto cayó él en el día que lo oyó. Versículo 15. Más, si los anulares después de haberlo oído, si después se arrepiente o si está indeciso, entonces él llevará el pecado de ella. Ahí la culpa la tiene el marido. Entonces, bueno, después en el versículo 16 nos dice, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en la casa de su padre. Bueno, estos son los mandamientos en cuanto a los votos y las promesas. Yo sé que esto cuesta, hasta a mí me hace un poquito, pero bueno, lo que vamos, ¿qué es lo que queda para nosotros? Si prometemos algo, si estamos en el primer amor y estamos prometiendo locuras, cautelosos. No empecemos a prometer grandes cosas, Señor, yo voy a hacer esto, Señor, Señor. No, no, no. Y lo que quieras hacer y que lo sentís en tu corazón, hacelo porque Dios te lo permite. Qué lindo, porque vas a estar ligado a Dios. Entonces, esto es lo lindo, que podemos hacer promesas para estar ligados a Dios en el servicio, para estar ligados a Dios, a que podamos estar cerca de Él. El tema es que no fallemos a nuestro voto, a nuestra promesa. Este es el objetivo. Por eso, como nos dice en Eclesiastés 5:4, cuando hagas una promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se complace en los insensatos. Esto lo que quiere hablar es acerca de que no seamos hipócritas. Sí, 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 después voy a empezar con el estudio. Sí, 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 mañana vamos a empezar con todo. Sí, sí, mañana, mañana, mañana. No. No tardes en cumplirla. Entonces, bueno, ¿cuántos tiempos estamos? 1 hora 14. Bueno, acá aparece en el capítulo número 31, que bueno, vamos a ver este pedacito. Vamos a ver un poquito lo que es, porque ahora vamos a ver que el pueblo se enfrenta a una guerra ya. Ya acá estamos viendo de que Moisés es la última orden que hace, ella es la última guerra, ya es la última batalla, pronto a morir.
Y vamos a ver que se va a enfrentar, que es la venganza contra Madián. La venganza contra Madián. Recuerden que cuando nos vamos, que Fines había enclavado a Zimri y a Cosbi, que era esta mujer madianita, vamos a ver que las madianitas eran las mujeres prostitutas que hicieron caer al pueblo de Israel por consejo de Balán. Entonces ahora viene la venganza. Hasta ahora tenemos a Balaam, donde se había ido, no nos había contado nada la historia, pero justo el pueblo cae en fornicación y viene el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y ahora va a utilizar al pueblo de Israel como juicio a estas naciones, como juicio a Balaam también. Acá está el fin de Balaam. Entonces, hola Elena Panta, ¿cómo andás? Bendiciones. Gracias por estar ahí, hermana. Entonces, en el capítulo número 31, vamos a ver que ahora está la venganza de Israel contra Madián. Entonces, acá vamos a ver que esto es antes de morir. Acá vemos que Dios le va a dar una justa retribución. ¿Cómo se va a vengar de los pueblos que quisieron atacarlo? Bueno, en el capítulo 31 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, esta es la última orden ya es lo último que Moisés hace. Versículo número 2, dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Fíjense, haz venganza. Ahora Dios está mandando al pueblo a que ejecute, a hacer un juicio a los madianitas. Dice, después serás recogido a tu pueblo, después de esto morís, Moisés. Es como que hasta suena como triste, como algo, pero bueno, esto no vamos a vivir toda la vida, esto es lo que debemos entender. Entonces, acá le está diciendo, esta es la orden. Versículo número 3. Entonces, Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra. Recuerden que este pueblo ya estaba censado, ya los cobardes habían muerto, ya los jóvenes que no habían conocido Egipto iban a ir por la tierra prometida y ahora ya empieza la guerra. Ahora ya Dios los empieza a utilizar como un pueblo a ejecutar los juicios a estas naciones. Entonces, Dios va a ejecutar los juicios a estos pueblos idólatras, paganos, prostitución y todo lo que son perversos. Dios va a ejecutar los juicios a través de Israel. Hoy el Señor ejecuta los juicios también a los pueblos como los madianitas, como lo de Sodoma y Gomorra y todos los pueblos, con otro tipo de juicio. Llámese virus, llámese economía, llámese pobreza, llámese terremoto. Dios es multiforma. Entonces acá le está diciendo que a Moisés, ya con Josué a la cabeza, que arme alguno de vosotros varones para la guerra. Recuerden que habían censos, que ya habían pueblos que tenían el número de varones para la guerra. Nos está diciendo de que vayan contra Madián y que hagan la venganza de Jehová en Madián. Dice, y 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Entonces acá estamos viendo que iban a entregar 1000 de cada tribu. O sea que serían 12.000, son 12 tribus. Recuerden que son 12 tribus más la tribu de Leví, que era la que no iba a la guerra. Ya vamos a entender esto de lo de las tribus, pero bueno, esto es lo que nos va mostrando las escrituras. Entonces, 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Versículo 5. Así fueron dados los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Bueno, acá lo que estamos viendo es que ya el pueblo dejó atrás el desierto. Ya quedó en el pasado. Ya acá es donde nosotros deberíamos decir, ya dejamos de renegar en el desierto. Ya dejamos de pelear contra nosotros mismos. Dejamos de murmurar contra el hermano. Dejamos de pelear contra Moisés. Dejamos de pelear contra Dios. Donde ya hay madurez espiritual y ahora salimos a la guerra a tomar la tierra prometida. Esto es la consagración, ya está próximo a la consagración, entonces es tiempo de pelear y el tiempo de luchar. Y basta de quejarnos, basta de que ay de mí, de 7.500 millones de habitantes, justo a mí me pasa. Bueno, eso ya el cristiano maduro no es. Entonces acá ya estamos viendo una congregación madura, listo para ir a la guerra. Lo otro fue todo circo, ¿eh? Todo lo que era el pueblo de Israel era todo circo. El pueblo guerrero, cada tribu, cada jefe con su bandera, todo, no ganaron una guerra. Murieron en el desierto. ¿Y cuántos cristianos hay que viven así? Estamos militando la buena batalla, milita la buena batalla, nosotros somos guerreros, Señor, acá estamos tus guerreros, y parecemos los Teletubbies, peleándonos entre nosotros, echando a Satanás como si fuera un perro. Ese es el problema de la iglesia, pero acá estamos viendo el pueblo que ya se levanta para ir a la guerra, que esto es lo que deberíamos ser nosotros en contexto de las Escrituras. Ahora nosotros ya dejamos de renegar en el desierto. Ahora ya Dios nos está levantando.
Ahora ya estamos enfrentando para ir a tomar la tierra prometida, que es el reposo en Cristo, que es el descansar en Cristo. Bueno, entonces, acá nos dice en el versículo número 6, Moisés, dice, los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Entonces acá van 12.000 hombres a la tribu, de cada tribu. Y nos dice, y Fines, recuerden que Fines, ¿quién era? El hijo del sumo sacerdote que había enclavado a Simri, que fue con la lanza. Entonces acá vemos cómo ahora van a la guerra, no un ejército de cobardes. Ahora no están yendo a la guerra los espías que fueron y dijeron, no, que son gigantes, que nos van a comer como langostas, que no es el lugar donde Dios nos dijo. Bueno, ya no es ese ejército. Fíjense que si nos nombra Fines, no aparece porque sí Fines. Era un hombre valiente, un hombre que nació en el desierto, un hombre que enclavó a un fornicario y a una madianita. Entonces, por algo aparece acá el nombre de este joven, porque muestra de que es un ejército de valientes. Y ojalá que seamos nosotros ese ejército de valientes. Ojalá que seamos nosotros los que pertenecemos a este grupo y no los que morimos en el pueblo de Moisés, junto con María, junto con Aarón, junto con el pueblo que murmulla, junto con Coré. Ojalá que no seamos de ese grupo. Entonces, ahora vemos que dice que envió a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dice, fue a la guerra con los vasos del santuario. Acá nos está hablando de que este hombre va a la guerra y recuerden que era de la tribu de Leví. Este no es un hombre que iba a ir a empezar a pelear todo. Acá nos está diciendo que fue con los vasos del santuario. Entonces acá nos está representando un hombre de Dios, un hombre santo, que representa, un hombre que representa el tabernáculo, la presencia de Dios, el ministerio, el sacerdocio. Entonces nos dice que fue a la guerra con vasos del santuario, dice, y con trompetas de plata en su mano para tocar. Fíjense que acá están utilizando todo lo que Dios le había mandado, las trompetas de plata, que no era para que se toque un tema, no, era para convocar el pueblo, para ir a la guerra. Entonces vemos cómo el sacerdote iba adelante. Por eso siempre habían, un hijo de Leví, los sacerdotes iban adelante, tocando las trompetas para ir a la guerra. Por eso vemos que siempre iba el arca adelante con los sacerdotes, con los levitas. Siempre el mismo sistema estamos viendo, y ahora están yendo a la guerra. Versículo número 7. Dice, y pelearon contra Madián. Acá estamos viendo que ahora pelean contra este pueblo, que recuerde que están en Moab, y pelean contra los madianitas, que estaban entre los del pueblo de Moab, y van a pelear contra los que los hicieron caer. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá lo que nos está diciendo es que el pueblo había sido vencido en lo espiritual porque por tentaciones. Estuvieron con mujeres moabitas y madianitas, que nos habla de lo mismo, de estas tribus paganas que hicieron caer al pueblo de Israel. Entonces, es acá donde yo me pongo a decir, en el desierto he caído con tentaciones sexuales. En el desierto he caído en la idolatría de adorar otras cosas que no sea Dios. Entonces, en el desierto tuve tentaciones, en el desierto caí y en el desierto tuve los juicios de Dios. Pero ahora lo que les está diciendo es que ahora vayan a vencer eso, y lo que nos está diciendo el Señor ahora, vayan a vencer eso que te está costando, que en el desierto no lo pudiste vencer, que caíste hasta que cayeron los juicios de Dios en el desierto. Ahora levántate, Dios te está dando una oportunidad más de que vayas a la guerra a vencer a Madián. Acá está hablando de las prostitutas, del deseo carnal, del deseo que hay en tu corazón, ya sea avaricia, sexual, el pecado que sea, es tiempo de vencerlo. Entonces, lo que está mostrando ahora es de que van a ir a la guerra. Entonces nos dice en el versículo 7, dice, pelearon contra Madián. Esto es lo que ahora nosotros vamos a pelear contra ese pecado. ¿Contra quién hay que pelear? Contra ese jovencito que te manda mensajes medios de alto voltaje. De cuando estamos con un vocabulario bastante que no es de un hijo de Dios. Cuando estamos con tentaciones, con mujeres lindas, ligeras de ropa. Cuando estamos haciendo cosas que no debemos, ahí está Madián. Ahí están las mujeres madianitas, las prostitutas. Pero ahora nos está diciendo que si ya hemos caído muchas veces, ahora nos tenemos que levantar y tenemos que ir a vencerlo. Entonces nos dice que pelearon contra Madián, como Jehová mandó a Moisés. Dios nos está mandando a vencer la carne, a vencer a estas mujeres madianitas que representan los hombres también, y el sexo y la idolatría. Entonces nos dice, hay una coma, y dice, y mataron a todo varón.
Fíjense que acá fueron a la guerra y los mataron a todos. Por eso acá estamos viendo un pueblo guerrero, que ahora está Josué a la cabeza. Que ahora está Josué, que representa a Cristo, lo está llevando a la victoria. Y esto es lo que tenemos que entender, que Cristo nos va a llevar a la victoria, a vencer de una vez por todas estas tentaciones que tuvimos a lo largo de todo este desierto. ¿Se entiende cómo nos ponemos conforme a las Escrituras? Entonces nos dice en el versículo, dice que como Jehová le había mandado, y mataron a todo varón. Versículo 8 nos dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Eví, Requem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián también. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ahora matan a los reyes. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? ¿Qué es el tiempo ahora? ¿Qué es lo que nos está hablando con énfasis ahora? Ahora no estamos hablando de cualquier pecado, que bueno, el que venga hay que solucionar todo. No, no, no. Lo que está hablando es que en todo este desierto, en Cristo, en el pecado en el que insistimos, en ese pensamiento perverso, en esa mujer, en ese hombre que estamos dando vuelta y caemos y caemos y caemos con esta mujer madianita. Entonces, ahora, la diferencia de ahora con lo que no pudimos hacer en el desierto, que siempre caíamos con vergüenza, caíamos con bronca, con impotencia, y por eso no podíamos mirar a Dios, por eso no hacíamos estudios, por eso no íbamos a la iglesia, por eso estábamos mal. La diferencia es que ahora es Jesús, Josué, el que nos va a hacer vencer esto. Josué es el que nos está llevando a vencer esto. Y ahora vamos a vencer a estos reyes. Entonces lo que es la fornicación, ahora le vamos a pisar la cabeza con los reyes. Le vamos a cortar la cabeza al rey. ¿Por qué? Porque antes vencíamos y los reyes seguían venciendo. Los hombres fuertes, podríamos identificarlo así. Entonces ahora estos reyes los vamos a vencer. Nos está diciendo la palabra, pero es Jesucristo el que nos está llevando a esta victoria para dejar atrás el desierto y tomar la tierra prometida. Si no lo vencemos, no hay tierra prometida. Si no vencemos el sexo ilícito, si no hay santidad de nuestra vida sexual. Acá estoy tocando el sexo porque está hablando de las madianitas, que es lo que hicieron caer en fornicación a este pueblo. Entonces, ahora está diciendo que vencieron y mataron a estos 5 reyes de Madián. Y acá nos está diciendo también a Balaam. Fíjense quién aparece acá. ¿Quién estaba entre medio de este pueblo? Balaam. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora? Balaam representa al falso profeta. Balaam es el que hizo caer este pueblo. Entonces, el falso profeta, tenemos que ir al sistema religioso. ¿Quién es el falso profeta que te hizo caer? ¿Quién es el falso pastor que te hizo tropezar? Que te hizo enojar con Dios? Que te sacó hasta el último centavo? Que te profetizó cosas que no pasaron y te terminaste enojando con Dios? Que te lastimó en el sistema religioso, que hizo lo malo. Bueno, ahora es tiempo de matarlo, de cortarle, y está hablando que dice que lo mataron a espada. La espada es la Biblia. Entonces, da la casualidad de que hoy subí un video, insisto, acerca de este hombre que estaba reprendiendo a los mosquitos. Bueno, ahí tienen un falso profeta. Ahí tienen un Balaam que está engañando al pueblo, que les hace creer al pueblo que tiene poder, que les hace creer al pueblo de que pueden echar a Satanás como quieren, de que pueden echar mosquitos en el nombre de Jesús. Ahí tienen a Balaam, hay que matarlo a filo de espada. ¿Qué significa? No creo más en Balaam. Te cierro las puertas, Balaam. No te doy más diezmos, Balaam. Iglesias soberbias, arrogantes, blasfemas, porque ya conocemos la palabra, ya tenemos la espada para vencer eso. El otro día estaba hablando con un hermano de Chile, también ahí con Cristian, y hablábamos ciertas cosas similares, que estuvimos en el sistema religioso con este tipo de Balaam. Pero es tiempo de cortarle la cabeza. Ya no podemos andar, bueno, después de todo que se encargue Dios, yo de mientras congrego, bueno, doy el diezmo porque Dios no lo entiendo bien, pero bueno. No, 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 hay que cortarle la cabeza. No podemos ser cómplices de esas atrocidades que están haciendo estos hijos de Satanás. Que la condena la tengan ellos, no nosotros. Entonces, acá está diciendo que ahora matan a Balaam. Vieron que Dios está ejecutando el juicio a Balaam ahora. Ya vimos, y ahora vemos que Dios malo, pobre Balaam, si lo que vimos es que quiso hacer todo lo que Dios mandó. No, ya estudiamos de que hasta con un burro le estuvo hablando a Balaam. Entonces, en el versículo 9 nos dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres madianitas. Fíjense que ahora estamos viendo de que llevan a las mujeres madianitas.
¿Qué es lo que significa esto? Vemos de que ellos tenían que matar todo, pero no, las mujeres no. Y nos puede seguir pasando estas cosas. Que vamos a ir a la guerra y seguimos sosteniendo ese amante, esa mujer, ese hombre, ese deseo, esa pasión, esa pornografía, esas imágenes, o todo lo que sea pecado, podemos seguir sosteniéndolo. Entonces dice que llevaron cautivas a las madianitas, a sus niños, a todas sus bestias, a todos sus ganados, arrebataron todos sus bienes. Versículo número 10. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Incendiaron. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Cuando estamos hablando del incendio, estamos hablando del fuego. Acá estamos viendo cómo Dios ejecuta el juicio a un pueblo pecador, a un pueblo rebelde que hizo caer al pueblo de Israel, a un pueblo rebelde que vivió siempre en pecado y está haciendo justicia ahora Dios. Y la justicia la hace incendiando estas ciudades, las habitaciones. Por eso vemos que el fuego nos habla de juicio, nos habla de castigo, nos habla de ira de Dios. Pero en las alabanzas están cantando hasta el cansancio, Dios manda tu fuego. Los pastores, estos chamanes, están predicando, Señor, envía tu fuego. Yo sé que es mucha ignorancia, pero también yo sé que hay hijos de Satanás que se gozan en esto, porque saben que están llevando al infierno a muchas personas. Entonces, continuamos un poquito más. Vemos que en el versículo número 11 nos dice, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así hombres como de bestias. Entonces estamos viendo que ahora tomaron de todo Madián todas las riquezas, todo el botín, porque ahí estaba la recompensa de estos pueblos guerreros. Entonces ahí estamos viendo que cuando nosotros empezamos a vencer el pecado, cuando empezamos a caminar, empezamos a vencer la pereza, empezamos a vencer la apatía, todo lo que nos lleva a vencer todo lo que es nuestra naturaleza caída, van a haber, no digo premios, pero sí que van a haber tesoros que Dios va a empezar a enviar como añadidura en cuanto a nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Esto es lo que implica el botín, el tesoro, el premio. ¿Se entiende? Primero, que el primer premio es que no vamos a ser esclavos del pueblo vencido. Que si vencemos al pecado, no vamos a ser esclavos del pecado. Esa es la primera bendición. Y después está hablando de los tesoros que Dios da a su pueblo guerrero. Entonces, versículo número 12, dice, trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, dice, los cautivos y el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que estaban junto al Jordán frente a Jericó. Versículo número 13. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirle fuera del campamento. Versículo número 14. Se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. Fíjense, pobre Moisés, cómo se muere rezongando y renegando con este pueblo. ¿Por qué? Porque manda a vencer y vienen con las mujeres madianitas. ¿Se entiende? Esto es cuando decimos, yo acepto a Cristo. Ay, yo no adoro más imágenes, no miento más, dejé la droga, dejé el alcohol, dejé tantas cosas por el Señor, pero mi amante no, eso no me lo toques. Esto es lo que significa, cómo nos da lucha hasta el final el pecado, cómo es una guerra a dejar la vida en estas guerras. Entonces acá vemos que, y se enojó Moisés con los capitanes del ejército contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Fíjense que se agarra contra los príncipes, porque ellos son los que tomaron la decisión. Versículo número 15. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Fíjense que acá le está preguntando Moisés, ellas son las que te hicieron caer, las que te hicieron, por culpa de ellos, vino el juicio de Dios. ¿Y por qué ahora las dejan con vida? Entonces a nosotros se nos pregunta, ¿por qué estás dejando con vida ese pecado todavía? ¿Por qué no lo cortaste de raíz aún? ¿Por qué seguís con la mujer madianita? ¿Por qué seguís con el hombre madianita que te lleva a alejar de Dios, al descontento? Entonces, ahora dice en el versículo 16, he aquí, por consejos de Balán, fueron ellas causas de lo que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en el tocante a Baal peor. Acá lo que está diciendo es que Balaam fue el que dio consejo que estas mujeres prostitutas fueron utilizadas por Balán y por Balac para que el pueblo caiga. Entonces, a nosotros nos está diciendo, Juanito, esa mujer madianita que te está llevando
al infierno. No digo al infierno porque los hijos de Dios tenemos salvación y estamos luchando contra esta carne. A los que tenemos salvación te está diciendo Juanito, pelea contra ella. ¿Por qué? Porque esto hace que caigan juicios delante de Dios. Esto hace que sigas esclavo. Esto hace que sigas atado al pecado. Entonces acá está diciendo que por culpa de Balaam fue que te llevan a la idolatría. Entonces nos dice, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces dice en el versículo número 17, matad pues ahora hasta todos los varones de entre los niños, matad también a las mujeres, dice, que hayan conocido varón carnalmente. Bueno, lo que está diciendo es que, bueno, de estas mujeres van a matar a todas las prostitutas, a todas las mujeres que te llevan al pecado, que te llevan a estar lejos de Dios, las mujeres contaminadas. Entonces, dice en el versículo 19, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días. Ellos vienen de una guerra, ellos vienen de pelear. Entonces, vemos que en la guerra muchos tocaron muerto, entonces tenían que estar fuera del campamento por 7 días para purificarse. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si nosotros estamos con estas mujeres, por más que esté dominado, estamos contaminados igual. Por ello digo, no, yo con Juanita no tengo más relaciones sexuales ilícitas. Pero sí que el otro día la vi y me fui a tomar un café. No pasó nada. Bueno, eso es lo que está diciendo, que estás con muertos, con gente muerta, y te has contaminado. ¿Se entiende? Algo así, por ahí no es el mejor ejemplo, pero ustedes ya están teniendo lectura y ya están pudiendo tener discernimiento. Entonces, acá está diciendo que van a estar fuera del campamento 7 días, y dicen, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos, asimismo purificad todo vestido y toda prenda de las pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Bueno, tenían que limpiar y purificar todo lo que habían traído, todo lo que consagrado a Jehová. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar acá, porque después viene cómo se reparte el botín, y aparecen muchas cosas y tienen muchos símbolos. Pero vemos, hemos adelantado un montón. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, me cansé. Me cansé. Así que bueno, hemos terminado el estudio de hoy. Recuerden que empezamos con lo que es el llamado de Josué, pasamos con la ley y ahora estamos con la guerra en Madián. Así que es un estudio exhaustivo del libro de Números. Entonces, bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, agradecemos, poderoso Dios, que tú estás con nosotros. Agradecemos que nos estás guiando con tu palabra. Poderoso Dios, te pedimos por varones como Moisés, por varones como Josué. Levanta, Señor, entre tu grupo. Que no sea un pueblo apático, que no seamos iglesias apáticas, que caminamos fríos, tibios, Señor. Que se levanten los Josué, que se levanten los Moisés. Que tú puedas utilizar, Señor, a estos varones. Señor, te pido por estas mujeres también valientes, que están buscando la santidad, Señor, que están buscando servirte, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que nazca del corazón, que te hagan votos con confianza, que te hagan promesas, que estemos ligados a ti, Señor. Prometerte, Señor, en la intimidad de que te queremos servir, que queremos morir sirviéndote, Señor. Pero también teniendo en cuenta la seriedad del asunto, que un voto, que una promesa, es algo serio delante de ti y que no podemos romper estos pactos. Gloria a Dios al varón que promete y que cumple, Señor. Gloria a Dios, ayúdanos a cumplir las promesas. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor, a querer servirte, Señor, y no ser tan apáticos. Padre Santo, ayúdanos con las mujeres madianitas. Ayúdanos a cortar la cabeza de raíz, de matar los reyes, Señor, de matar al hombre fuerte en nuestra vida y poder llevar una vida en santidad, agradable, pura. Gracias, poderoso Dios, porque eres bueno. No nos juzgas como nos merecemos, porque ahora está tu amado Hijo Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Bueno, amén. Hemos terminado. Gracias, Tony Aguilar. Gracias, mi hermano de México. Muy bien acá. Muy bueno, dice Débora Ramírez. Gracias por estar ahí. Catherine también, o Catherine. Catherine, siempre le voy a decir, cada día te voy a decir de diferentes nombres. Un día Catherine, otro día Caterina, otro día. Así que bueno, pero gracias por estar ahí. Excelente, dice Vanessa, qué lindo.
Muy bien, ahí Laurita también dando las gracias, Doris Castaño también, Caro West también, siempre firme, qué grande el grupo, Lizzy Torres también, gracias. Sí, yo ya sé que están ahí, ya sé que el grupo está siempre. Así que les agradezco y espero que sea de bendición para sus vidas. Y bueno, mañana vamos a continuar. Ya estamos próximos a cerrar esto ya estamos, ya nos queda poquito. Seguramente en las semanas terminamos ya con lo que es números. Y ya vamos a empezar con un evangelio. Ya agárrense con el evangelio porque vamos a volar por el techo con los evangelios. Vamos a ir a la palabra con una luz, con un conocimiento, Bueno, ya el Señor está preparando todo. Ya gente consagrada. Miguel también ahí, saludos Miguel ahí, gracias por estar ahí, mi hermano de Chile. Seguimos firmes, muy bien, obvio que seguimos firmes. Vayan preparando su corazón para los evangelios. Ani Sánchez Quintana también, porque eh, muy bien, sí, totalmente. Si llegan tarde lo ven por YouTube, están ahí en mi canal, en mi carpeta. Así que cuando veamos los evangelios, lo vamos a ver con una luz que vamos a escuchar que llega el Mesías y nos vamos a morir. Vamos a estar, bueno, nos está preparando para eso el Señor. Ya vamos a ser cristianos consagrados. Está bien que todo tiene un tiempo y son procesos, pero sí que vamos a tratar de ser cristianos consagrados en el sentido de madurez, de no renegar en el desierto, de afrontar las pruebas, de servir, de abrazar a los enfermos, de sanar. Cuando estoy hablando de sanar paralíticos y estas cosas, estoy hablando en lo espiritual, no que salgamos a hacer brujería a los hospitales y sanar gente. No, eso no existe. Dios lo hace en su soberanía, pero nosotros no está a nuestro alcance. Así que bueno, seguimos en Facebook con nuestros amigos. Muy bien, ahí estamos. Bueno, que Dios los bendiga y mañana continuamos con el estudio de números y ya lo estamos por terminar. Así que bueno, nos vemos mañana y que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí.